Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 211. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, ya acercándonos a fin de año y aprovechamos para saludar a las personas que nos acompañaron a lo largo de todo este año, especialmente nuevamente a Cristian Sales, ¿no? Pero también a Alberto Ciacia y bueno, ya que estamos, recomendamos que sigan las publicaciones que él hace, ¿no? Los videos que él hace en ACME, pero nada más que se escribe con Q. Alguien que me explique y hacen divulgación científica, Osvaldo. Sí, yo he visto muchos que se dedican sobre todo a la exploración espacial y todo eso, ¿no? Y en materia de ecología también. Y ya nos vamos despidiendo del año, Osvaldo, pero hay ciertas cosas que van saltando a la luz que no nos dejan de sorprender de alguna manera. Estoy pensando en el espionaje que habíamos hablado la semana del programa anterior, que le realizaban a los familiares de los tripulantes del submarino del Ara San Juan, que fallecieron, y los familiares estaban pidiendo respuestas al gobierno de Macri. Quisieron hablar con el presidente varias veces y no lo consiguieron, ni con las autoridades ni con nadie, pero los estaban espiando a través de la AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia. Y ahora hemos descubierto una nueva, ¿no, Osvaldo? ¿Te acordás de esa sección en la revista Humor que se llamaba Quema esas cartas? Que era del correo de lectores. Sí. En este caso no quemaban cartas, ¿no? Sino que destruyeron información. Y extrañamente la información que ocupó todo desde diciembre del 2015 hasta enero del 2020. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué delegación de esa agencia? En la de Mar del Plata, ¿no, Osvaldo? Sí, qué extraño, Ramiro, justo donde estuvo la situación del Ara San Juan, porque él tenía la base ahí, la base de submarinos argentina la tiene en Mar del Plata, y donde estaban los familiares y donde la mayoría de las versiones o de las investigaciones que está llevando adelante el juez Ramos Padilla hacen indicar o hacen presumir que la Agencia Federal de Investigaciones seguía e investigaba a los familiares de los muertos en el Ara San Juan. Que a eso hay que juntarle varias cositas que pasaban en Mar del Plata. Claro que lo del Ara San Juan es fundamental, pero también otras cosas que le preocupaban mucho al gobierno, que también se habían hecho eco fuertemente en Mar del Plata, como por ejemplo las marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Te acordás cómo el gobierno estaba desesperado con todo lo que fuera Santiago Maldonado, al punto que infiltraban anarquistas en las manifestaciones a favor de Santiago Maldonado para crear caos y espiaban a todo el mundo? O sea, el hermano de Santiago Maldonado está denunciando en todos lados el espionaje ilegal que se le realizó, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la decisión del jefe de la agencia? Destruir toda la información de todo ese periodo, la información física, diríamos, y también la digital, pero se está recuperando información, ¿no, Ramiro? De alguna información de la que se hizo investigación y surge de los que está comprobado qué era lo que se seguía, no qué era lo que se va trayendo esa información, que vigilaban a la CTA, Central del Trabajador Argentino, a la CGT, Confederación General de Trabajo, a la Unión Frente de Unidad Docente, Asociación Docente Universitario Marplatense, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Titulares, Unión Docente Argentino, y así seguimos con casi toda la cartera de sindicatos y gremios que tenían presencia en ese sector, en Mar del Plata. ¿Cuál es el interés que tendría que tener la AFI para investigar esto? Porque la AFI tendría que investigar indudablemente situaciones que hagan a la seguridad del país. ¿Qué afecta a SADOP, UDA, SUTEBA sobre la seguridad de nuestro país?
Y tiene que ver con lo que nosotros dijimos varias veces en este programa cuando hablamos de los conflictos que el gobierno creaba con relación a las instituciones, ¿no? Hay acá una paranoia muy grande de lo que era el gobierno de Macri, que creaba estos enemigos, que por ejemplo a los maestros, principalmente la figura de Baradel, los trataba como enemigos, o sea, primeramente con lo que se llama shitstorm, ¿no? O sea, tormenta de mierda, o sea, a través de las redes sociales que estaban operadas por Marcos Peña, que era un ministro de gobierno, y en oficinas de públicas con dinero público se lanzaban campañas de fake news constantemente. ¿Te acordás, Osvaldo? Cuando por ejemplo una de las campañas decía que Baradel se había comprado una casa impresionante que de 2 o 3 pisos y había sacado la foto de Mercado Libre, por ejemplo, para que sepamos nosotros la tormenta de mierda que el gobierno desplegaba contra esos enemigos. O el viaje a Suiza a la organización, a la reunión anual de la OIT que se había hecho en primera clase, lo cual no era cierto, viajó en turista y la pagó la OIT como corresponde, como la organización que hace anualmente la OIT y donde conviven los representantes de los trabajadores, representantes de las empresas y de los estados, o sea, no, sin ninguna sorpresa para nadie. Y dijeron que había ido en primera clase. Realmente sí, era como una fijación que tenían con Suteva. Pero acá trasciende a Suteva porque puedo asegurar hasta el sindicato que vos digas estuvo investigado por la sede de la AFI en Mar del Plata. Tiene la lógica que vos decís de que estaban buscando un enemigo y subir a alguien al ring, ¿no? Y entonces le tiraban fake news y lo investigaban para sacar cuestiones para poder sacarle a la luz, los trapitos al sol que se dice en la Argentina, pero con tanta mala suerte se ve que no encontraron nada porque solamente recurrían a la fake news para estigmatizarlo a los representantes de los trabajadores. Una cosa tiene que quedar claro, Osvaldo, a partir del 11 de septiembre del 2001 y del acto patriótico, todas las barbaridades se hicieron legalmente válidas a través de un bien mayor que era combatir al terrorismo. Y con eso se crea el estado de excepción. Ese estado de excepción cuando se importa en los países latinoamericanos, o se exporta a los países latinoamericanos, depende cómo lo querramos ver, primeramente se quiso hacer a través del terrorismo, pero no había terrorismo. Entonces cambia para la figura de la corrupción. Pero estando Macri en el gobierno no se podía hablar de corrupción. Entonces había que volver a reflotar la figura del terrorismo interno. ¿Te acordás la RAM? ¿Te acordás la Resistencia Ancestral Mapuche? Por eso Santiago Maldonado, ¿no? Mostraban en los diarios martillos, taladros manuales y herramientas de trabajo como siendo armas de terroristas. Y era gente que estaba reivindicando la tierra y nada más. En ningún momento tenía ninguna articulación terrorista, ni hacían ataques, ni nada. Pero era esta de desenfrenada necesidad que tenía de crear un hecho para poder bancar todo este aparato de espionaje que él tenía para perseguir políticamente a propios y ajenos, porque también persiguió a Larret, que era el intendente de Buenos Aires, la persiguió a María Eugenia Vidal, que era la gobernadora supuestamente aliada, pero todo esto había que justificarlo. La cantidad de millones de dólares que se gastaron en sistemas como el Pegasus, por ejemplo, y otros más de inteligencia a través de las redes sociales y de los teléfonos celulares, todo eso significó mucho dinero y eran muchos negociados. ¿Y cómo se justificaba? Bueno, creando estos enemigos interiores y colocando estas actividades, ¿no, Osvaldo? Hay que espiar a todo el mundo, o sea, un estado, viste, de 007, digamos. Bueno, más que 007, no me acuerdo cómo se llamaba, el inspector de la Pantera Rosa, parece, ¿no? Incluso... De todas maneras, Ramiro, te voy a decir una cosa. Eso decís que en el imaginario creado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno de Macri, la RAM tenía ramificaciones en Irán, en Venezuela y no sé en cuál otro movimiento europeo, ¿no? O sea, no era solamente de alcance argentino. ¿Te acordás cuando dijeron que se entrenaban en Irán, en Venezuela? O sea que imaginaban bastante cosas total y absolutamente incomprobables, ¿no? Así es. Bueno, así que este buen hombre, que no sabemos quién es porque se mantiene reservada en secreto de sumario, ¿no? Su nombre, ha decidido el último día de trabajo. El último día de trabajo es un funcionario de carrera, es un espía de carrera que viene desde el año 97 o desde la época de Corach, ¿no, Osvaldo? Qué casualidad. Decide quemar todas las cartas el último día porque recibió una orden telefónica que cumplió en soledad.
O sea, interesantísimo, ¿no? Él recibe una orden telefónica que no se puede rastrear, que no queda en ningún registro, y él solito quema todas las cartas, quema todos los documentos. Como bien estás diciendo, por otros medios magnéticos se puede recuperar bastante de lo que se quemó, pero bueno, qué es lo que se destruyó y qué es lo que no se destruyó va a ser una gran incógnita, ¿no? Claro que le caben muchos artículos del Código Penal a todo esto, ¿no? Pero bueno, viste, ya se estaba yendo, bueno, ya que estamos, apaga la vela y vámonos. Bueno, no apagó las velas y quemó las cosas. De todas maneras, creo que otra razón de la cual no se hace público es para evitar Ramos Padilla estar incurso en un delito, que es la de dar a conocer el nombre de algún agente de investigaciones, porque tienen prohibido. Ya le había pasado, no sé si te acordás, a un ministro que era de Kirchner y que actualmente a Gustavo Vélez está en el gobierno, a Gustavo Vélez, por dar el nombre le valió una causa, ¿no? Del innombrable Estiuso. Claro. De todas maneras, esto creo que si de comprobarse realmente que el funcionario público, porque a pesar de ser agente de la AFI, es funcionario público, claro, incumplió sus obligaciones a través de destrucción de información que tenía a su cargo, se va a poder hacer público, ¿no? Supongo que esa limitación durará mientras no esté comprobado el delito cometido. Bueno, Osvaldo, te cuento otra de acá de espías de Brasil, ¿qué te parece? Cortita y nos vamos a una A ver, que estamos tipo agente 99, hoy, sí, a ver qué tenemos. Totalmente, hoy hacemos una de 007. ¿Te acuerdas que habíamos hablado la vez pasada que el gobierno de Bolsonaro había utilizado a la BIM, a la Agencia Brasilera de Inteligencia, que sería el equivalente de la AFI en Argentina, para hacer informes, para ayudar a la defensa de su hijo, Flavio Bolsonaro, que ahora es senador, acerca de investigaciones en Río de Janeiro? ¿Te acordás, Osvaldo? Sí, Ramiro, sí. Vale. Lo tuvimos presente en más de un programa, esta investigación, esta situación, ¿no? Tanto el general Heleno, que es el titular de el Gabinete de Seguridad Institucional, una especie de ministerio de seguridad medio raro que se ha creado en la época de Temer, como el titular también de la agencia, dijeron que no le dieron ninguna información a la defensa. Y los abogados de Flavio Bolsonaro, que dijeron, sí, nos dieron, pero no lo usamos. Se acabaron confesando que recibieron. Por eso que la jueza del Supremo Tribunal Federal, ya la cosa pasó a mayores, ¿no? Carmen Lucia le pidió a la Procuraduría General de la República que investigue, porque en principio puede haber hechos que configuren actos penal y administrativamente relevantes, principalmente, o sea, prevaricatos, abogacía administrativa, violación de sigilo funcional y crimen de responsabilidad e improbidad administrativa. A mí este delito de improbidad administrativa no me gusta, porque cuando no saben qué le ponen improbidad administrativa. O sea que no actuó con la diligencia de un hombre probo, digamos, ¿no? O sea, y eso ¿quién lo determina? Siempre estamos en el terreno ahí de lo opinable. Muchas veces no, pero muchas veces sí. Ahora, sí, la probidad debe ser de las más subjetivas, ¿no? Quien determina quién es probo y quién no. Sí. Está muy cargado de lo que es la subjetividad. Pero bueno, si es muy exagerado, muy evidente, podría ser también. No sé, será en este caso cómo terminará siendo tipificado. Así es. Bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver qué tenemos, Ramiro. Bueno, ya que estábamos hablando de 007, Osvaldo, ¿qué te parece si escuchamos un tema en inglés, no? A Shirley Bassey y el tema de la película Goldfinger, ¿qué te parece? No tiene mucho que ver 007 con las agencias de espías de Argentina y Brasil, pero bueno. A cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed
kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves Bueno, escuchábamos a Shirley Bassey y el tema Goldfinger. Y Osvaldo, seguimos entonces con el programa y vamos a una sección, ¿no? Que hace mucho que no la tratábamos, vergüenza ajena. Da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. ¿Qué es lo que nos avergüenza de otros? A ver, en este caso. Y vamos a hablar de Maxi Ferraro, que es el presidente de la coalición cívica. La coalición cívica es una parte de lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Pero Lilita Carrió le pidió juicio político a Cristina Kirchner, ¿no? Entró en la Cámara de Diputados el juicio político pedido por Lilita Carrió. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que se le acusa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Osvaldo? ¿No será que tiene relación con el Superior Tribunal, no? ¿Con la Corte Suprema? Bueno, porque criticó a la Corte Suprema y eso supuestamente crea inestabilidad institucional. Entonces, por haber criticado, le pide el juicio político. Pero ¿te acordás la cantidad de barbaridades que decía Lilita Carrió con relación al presidente de aquel momento, a Lorenzetti, que le trataba, le decía de todo, desde mafioso hasta delincuente, ladrón, ¿te acordás? De todo era. Sí, que quería pedir el juicio político también, pero en ese momento era otra época, se ve, por eso podía decirlo, ahora no se puede, ¿cómo es? Mira, Maxi Ferraro le han recuperado un tuit en el cual el 16 de abril del 2018 él decía que desde la Alianza ARI Nacional acompañamos la ampliación del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, realizado por Elisa Carrió. Y ahora, ¿no? Algún tiempito después se ve que las cosas van cambiando. El 3 de octubre del año 20, él también se larga otro tuit, donde ahora dice que el pedido de juicio político al presidente de la Corte es un nuevo atropello institucional e intimidación que no vamos a dejar pasar. Opa, antes estaba bien, ahora es atropello institucional y además intimidación. Por más que quieran, no van a poder. Somos una inmensa mayoría que defendemos el Estado de Derecho, la Constitución y la justicia independiente. ¡Apa! ¿Qué me contás, Chen? El Estado de Derecho, ahora defiende la justicia independiente y hace unos 5 años no la defendían. Lo que pasa es que la misma justicia, Osvaldo, son los mismos jueces. No ha cambiado absolutamente nada, pero ha cambiado el presidente, ¿viste? Antes era Macri, entonces la justicia era independiente. Ahora, como está Alberto y Cristina, la justicia no es más independiente. Yo me acuerdo las acusaciones ¿te acordás que en el 2015, 2016, 2014 hablaban de que cómo se creaba el relato, ¿no? Cómo el gobierno de ese momento creaba un relato. Y estos muchachos se ve que tienen el mismo vicio, crean un relato, porque ellos la justicia era independiente. Se la podía intervenir entonces, claro, porque era independiente. Ahora no es independiente y no se la puede intervenir, no sé. La verdad que no los entiendo mucho a estos muchachos de la coalición cívica, pero viniendo de Lilita Carrió, que es la que le pone un poco de pimienta a la política, ¿no? Diciendo A y B indistintamente.
Bueno, y hablando de esa justicia independiente, Osvaldo, supuestamente independiente, vamos a una noticia positiva que ha ocurrido ahora, el 18 de diciembre, y que tiene que ver con estas presiones que se le hacía a los jueces. En este caso estamos hablando específicamente del juez Farah. ¿Te acordás, Osvaldo? Juez Farah, que fue en la causa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿no? Exactamente, que eran en su momento los dueños de C5N, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, en ese momento y en la actualidad siguen siendo los dueños de C5N. El único canal opositor al macrismo de aquel momento. ¿Te acordás que Macri lo había querido comprar y que estaban tratando de forzarlo para venderlo? Y ahí podríamos recordar, hacer un punto y aparte, que cuando vos decías que el grupo C5N, porque aparte tiene una radio, Radio 10 y otra radio FM, que era la única voz disonante, porque había habido otras voces disonantes y con los ataques que había recibido el gobierno de Macri terminaron cerrando, ¿no? Como tenemos el caso de Radio América, Radio América, Radio del Plata, Tiempo Argentino, o sea, varios medios que habían sido los reyes del republicanismo habían cerrado medios que no pensaban como ellos, ¿no? Sí, porque ¿qué hubiese pasado si esto pasa en otro gobierno, si pasa en este gobierno? No, olvídate, estaban... Me imagino, metieron preso al dueño de TN, imagínate. No, estarían en este momento todas las asociaciones del mundo, con razón, lógicamente, ¿no? Poniendo el grito en el cielo. Sí, seguramente. Pero en ese momento pasó todo esto en Argentina, metieron preso gente sin ningún tipo de argumentos legales y nadie dijo absolutamente nada. O sea, esta cuestión de la libertad de prensa es solo para los que somos amiguitos y socios del club, ¿no? Bueno, la buena noticia es que el Consejo de la Magistratura aprobó el reintegro del juez Eduardo Farah a la sala segunda de la Cámara porteña, de la Cámara de Buenos Aires, y va a estar de alguna manera ahora encontrándose con Irurzum, con el juez de la doctrina Irurzum, que es nada más que la aplicación de la doctrina Moro, en la cual todo aquel imputado que sea del gobierno anterior, por haber tenido poder, puede tener poder ahora y tiene que ir en prisión preventiva porque puede perturbar la causa. O sea, prisión preventiva más allá de lo que dice la ley, solo por el hecho de haber sido funcionario y que podría tener residualmente poder actual. Esa es la doctrina Moro, que en Argentina se conoce como doctrina Irurzum, y ahora van a tener que encontrarse nuevamente en la misma sala, compartiendo la misma sala, Farah con Irurzum. Qué lindo sería poder hacer el seguimiento de las resoluciones que va dictando esta Cámara, ¿no? Sí. Con dos posiciones tan disímiles como la de Irurzum y la de Farah. Sí, teniendo que ahora Irurzum cambie su postura, ¿no? Seguramente. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esa sala, a ver cómo se va resolviendo y cómo va fallando, ¿no? Cómo va integrando. Vamos a tener una buena posibilidad de ver cómo evoluciona la justicia argentina. Sí, acá hay que aclarar una cosa, que Farah estuvo en la sala segunda porque concursó en el 2008 y pasó el concurso. A diferencia de los otros jueces puestos por Macri que no concursaron. O sea, este es un juez que le corresponde de todo derecho estar en esa cámara. Lo que pasa que, bueno, después lo presionaron y lo sacaron, ¿no, Osvaldo? Sí, yo de todas maneras creo que Irurzum por los antecedentes tendría que estar, no creo, no estoy de acuerdo con la doctrina, pero creo que tiene antecedentes, ¿no? Y para seguir, Osvaldo, en estos procesos truchos, en estas causas truchas, en este lawfare, en esta persecución, otra buena que se ha salido esta semana, ¿no? Sobreseyeron al Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y seguimos en la justicia. Se lo había acusado el Grupo Clarín, los encargados, digamos, del Grupo Clarín. El Grupo Clarín en ese momento tenía el porcentaje, era el Estado, el porcentaje accionario. Y en una asamblea que tenía que tener presencia todos los accionistas, entre ellos el representante del Estado, había intervenido Guillermo Moreno y el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, y los directivos del Grupo Clarín lo denunciaron a Guillermo Moreno por perturbar el desarrollo de la asamblea. De la asamblea. Y el tribunal número 8 rechazó la denuncia
y dijo que era inocente, ¿no? Realmente. En realidad no hubo ningún hecho ilícito, no se encontraba materialidad del acto, lo dijeron todos los fiscales anteriores. Entonces el Tribunal Oral Federal 8 que hizo fue ratificar el parecer de los fiscales. Si los fiscales no acusan es porque no hay nada para acusar. Yo me acuerdo de esa sesión. Kicillof y Moreno tuvieron que entrar medio que por la fuerza porque no le permitieron el ingreso. El grupo Clarín no pensaba que el gobierno iba a ir, a pesar de que tenía un 9% de las acciones, porque era una deuda que tenía el grupo Clarín con lo que era la CFJP, ¿no, Osvaldo? Con lo que eran los fondos de jubilaciones, que no les pagaban. Entonces la única posibilidad que tenía el gobierno cuando retoma las jubilaciones y las hace públicas del sistema privado era quedarse con una parte del paquete accionario del grupo Clarín. Y no lo dejaban entrar, me acuerdo. Y claro, y Moreno también es un poco histriónico también. Dijo algunas frases a la Moreno porque él tiene la lengua bastante suelta. Y dijo que el grupo Clarín era una empresa oscura donde esconden los datos a sus propios accionarios y juegan con la plata de todos los jubilados. Esa es una arenga política. En ningún momento puede ser, digamos, un insulto o una amenaza. Porque el artículo dice eso, impedir materialmente o turbar con insultos o amenazas, ¿sí? Eso, si lo toman como un insulto, a la miércoles, che, qué alta que tienen la honra, ¿no? Qué susceptibilidades, tienen oídos de cristal, ¿viste? Yo no recuerdo realmente, Ramiro, esto que voy a decir ahora. Creo que pasó así. Creo que ya no tiene más el 9% de las acciones a través del ANSES, del grupo Clarín, porque en el gobierno de Macri se la vendieron a precio vil, No sí. sé, yo no estoy bien seguro de esto. ¿Vos te acordás? Que lo que decís es verdad, pero no me acuerdo si le vendieron todas las acciones o una parte de las acciones al grupo Clarín. Por eso creo que ya no tiene más del 9%. No, el 9 no tiene. Algo. El 9 no. No solo se tuvo que quedar con las acciones por las deudas que tenía, sino aparte después perdió el fondo de sustentabilidad del sistema, perdió a través de la venta de las acciones, ¿no? A precio vil, ¿no? Realmente doble daño. Lo bueno es que se demostró realmente que no había delito porque todos los fiscales lo dijeron, que son los que acusan por el Estado, representación del Estado, dijeron que no. Pero lo malo es que ha perdido, que esa parte del fondo de sustentabilidad se ha ido perdiendo por malos manejos durante el gobierno de Macri. Bueno, y vamos a ver después un par de noticias de Brasil, Osvaldo, que tienen que ver acá con Jair Bolsonaro, así que vamos a escuchar un tema musical de acá de Brasil y después seguimos. ¿Qué te parece? Dale, ¿qué tema vamos a escuchar, Ramiro? Vamos a escuchar el tema Sarará de Leticia. Esse é um manifesto, sarará. Sarará, 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 sarará. Esse é um manifesto, sarará. Estou cansada de toda essa bobeira. Que sarará não tem bandeira. Eu não vou mais calar. Estou cansada dessa tal democracia racial. É só balela e virou mentira nacional. Eu não vou mais calar. Sarará, 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 sarará. Esse é o manifesto, sarará. Sarará, 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 sarará. Esse é o manifesto, sarará. Estou cansada de toda essa bobeira. Que sarará não tem bandeira. Eu não vou mais calar. Eu tô cansada dessa tal democracia racial. É só balela e virou mentira nacional. Eu não vou mais calar. Sarará, 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 sarará. Esse é o manifesto, sarará. Sarará, 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 sarará. Esse é o manifesto, sarará. Mistura, ouve sim, não vão negar. Beleza verdadeira existirá. Sem ódio, só amor que faz brilhar. Racismo
mesmo nunca te responderá. Pergunta antiga que não quer calar. Por que, pra quê e onde levará? Você e eu e todos a dançar, de dia e noite até o sol raiar. Racismo nunca vai nos ajudar. Aí a história para comprovar. Daqui o manifesto sarará. Estou cansada de toda essa bobeira. Que sarará não tem bandeira. Eu não vou mais calar. Eu tô cansada dessa tal democracia racial. É só balela e virou mentira nacional. Eu não vou mais calar. Sarará, 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 sarará. Este é o manifesto sarará. Esse é o manifesto sarará. Esse é o manifesto sarará. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, escuchábamos a Leticia y su propio tema llamado Manifesto Sarará. Respirar y sacar la voz. Las mujeres. Me cuesta mucho hablar generalizando de ellas, pues durante toda mi vida me he dado cuenta de que son lo menos general que existe. Las hemos llenado de complejos, las hemos llenado de obligaciones, las hemos llenado de culpa. No exageres, seguro que no fue para tanto, pero vosotras entréis gratis en las discotecas, llevabas minifaldas, seguro que ibas provocando, cerraste bien las piernas, si follas en la primera cita es que no te valoras, eres feminista porque los hombres pasan de ti, pero ibas sola por la calle a esas horas, ni sex, todas unas locas del coño, si vas vestida como una puta normal que te violen, menuda mal follada, eres lesbiana porque aún no has probado una buena polla, ¿quieres rollo? Que no, menuda zorra, no eres tan guapa, qué borde, seguro que tienen la regla, esa es una estrecha, calla, feminazi, si te pego es porque te quiero, algo habrá hecho, algo habrá hecho. Unas se rebelan y empiezan a surgir voces y se unen y se empoderan y se revisan y dejan de ser sumisas y nos dicen todas las cosas que no estamos contentos de escuchar y luchan por un mundo más justo, luchan y rompen con las cadenas, rompen con los tabúes, rompen con los roles, rompen con lo tradicional, rompen con todo lo que les meten en la cabeza desde que viendo una ecografía le dicen a su madre: vas a tener una niña. Y dijimos que íbamos a hablar un poco de Bolsonaro, Osvaldo, un par de noticias acá de Brasil en realidad. Una tiene que ver con Bolsonaro y tiene que ver con una denuncia que se le había hecho. Ya nosotros varias veces habíamos hablado de la conducta que él tiene con relación a los pueblos originarios, ¿no? De esas manifestaciones, sí. ¿Te acordás? Que no les iba a dar ni un metro cuadrado más de tierra a los pueblos originarios en lo que son las demarcaciones que tiene que hacer, porque por ley le corresponden a los indios, son una deuda histórica que se viene saldando de a poquito desde 1988. Y bueno, y ahora el Tribunal de la Haya aceptó una denuncia contra Bolsonaro por genocidio indígena. O sea, es una acusación muy pero muy fuerte, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, realmente, y debe ser el primer antecedente que hay con un presidente en ejercicio en Brasil. Sí. Esto no significa que lo vayan a condenar a Jair Bolsonaro, esto es un proceso. Pero como bien dijiste vos, Osvaldo, es una mancha porque es la primera vez que se le hace a un presidente brasilero en ejercicio. Y las acusaciones son bastante graves, ¿no? Y lo que todo el mundo dice, demuestra el aislamiento internacional de Jair Bolsonaro, porque la Corte Internacional de la Haya, Osvaldo, vamos a ser sinceros, ¿viste? Desde que fue creada en el 98, si no me equivoco, fue constituida en el 2002, cuando se consiguieron los 60 confirmaciones de los países miembros, bastante política, ¿no? Por eso digo, no sé si lo van a condenar, quién sabe, a lo mejor después cuando este proceso se ventile, a lo mejor ya Bolsonaro no está, pero el hecho que le hayan admitido ya es una derrota a nivel internacional muy pero muy grande, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, creo que en parte es porque se está quedando sin amigos, ¿no? Ha sabido
enfrentarse con algunos que después siguieron en el poder. Le tocó con el presidente de Francia, con el presidente de Argentina, aunque ahora la situación está un poco más acomodada, con AMLO de México, y su principal sostén creo era Trump en Estados Unidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces eso hace también que falte, que esté buscando un lugar bajo el sol en la política internacional. Realmente extraño en la tradición brasileña de política internacional, que siempre supo buscarse un lugar, ¿no? Históricamente, muy superior a la política internacional que ha tenido históricamente Argentina. En realidad, me parece que la cabeza del ministro de Relaciones Exteriores está a precio, digamos, ya tiene los días contados, digamos. Algunos estaban diciendo que lo iban a proponer como canciller a Temer, ¿no? El que era el ex vicepresidente de Dilma, ¿no? Pero, sí. Porque realmente es una barbaridad, ¿no? O sea, Ernesto Araújo creo que tiene los días contados. Dentro del propio gobierno lo quieren así. Entonces, y esto ha sido más una mancha más a su currículum de eso, de juntarse con los sectores más retrógrados de la derecha y querer de alguna manera él impulsar una derecha violenta dentro de Latinoamérica, ¿no? O sea, no nos olvidemos que cuando se dio el golpe de Estado, que se reunieron en una iglesia, en Bolivia estoy hablando, estaba participando gente de la embajada brasilera en esa reunión, ¿no? Que hacía la embajada brasilera en el gobierno de facto que se estaba generando en Bolivia. Esto lo denuncian varias fuentes bolivianas, ¿no? Entre ellos el ex cónsul de Argentina, de Marbalda, por ejemplo, ¿no? Sí, después que hablé me quedé pensando y me acordé lo de Bolivia. En Bolivia fue quizás más claro que en otros lugares, ¿no? Y la derrota que tuvo los golpistas habrá hecho mella en la política exterior de Bolsonaro. O sea, yo creo que creo que esto es una opinión personal, ¿no? Es una política que es clara en su dirección. Lo único que no tiene la lógica de una política de buscar socios. Más bien parece que se quiere granjear enemigos. Y como decís vos, rompe con toda la tradición de Itamaraty, ¿no? Sí, no, realmente. Cosa que no puede ser Argentina, que no tuvo siempre una política tan clara como ha sido históricamente en Brasil. No, la de Argentina siempre ha sido un electrocardiograma. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Un desastre. Sí. Pocas veces ha tenido claridad. Y ahora parecería que la política argentina se ha contagiado el Palacio de San Martín se contagió a Itamaraty. Bien, esta acción la promovieron dos importantes colectivos, ¿no? La Comisión ANS de los Derechos Humanos, junto con el colectivo de abogados por los derechos humanos, que es fruto, digamos, de la Comisión de la Verdad que iniciara Dilma Rousseff, ¿no? Para investigar los delitos de lesa humanidad aquí en Brasil. Y eso tiene que ver, lo que estoy diciendo, justamente con otra noticia, que también una noticia bastante buena, y que tiene que ver con los desaparecidos, tiene que ver con la dictadura y tiene que ver con la apología a la dictadura. Y es una medida que le han tomado contra de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación de Brasil, porque hizo apología de un torturador, de un dictador, Osvaldo. Estamos hablando del Mayor Curió, conocido como el Mayor Curió, que trabajó en las décadas del 60 y del 70 en la dictadura militar, principalmente en lo que fue la guerrilla del Araguaia, ¿no? Y en la Secretaría largaron en las redes sociales un mensaje diciendo que era un héroe de la patria. Bastante complicado, ¿no, Osvaldo? Porque podemos hasta pensar que estamos haciendo apología del delito, ¿no? Porque estamos haciendo apología del delincuente, ¿no? ¿Y qué sería el SECOM? SECOM es la Secretaría de Comunicación. Es un organismo creado, digamos... ¿Dependiente de presidencia? Dependiente de presidencia. Sí, es una secretaría con carácter ministerial. Buena pregunta, Osvaldo. La SECOM es una secretaría con carácter ministerial. Entonces, o sea que casi podríamos decir que esa opinión emana de la presidencia, sí, diríamos. Exactamente. ¿O no? Exactamente.
Por eso que el Tribunal Regional Federal III, Osvaldo, exige que sea publicado ahora una especie de derecho a réplica que está consagrado en la Constitución en los perfiles oficiales del gobierno de Brasil, de Twitter, Instagram y de Facebook, por haber llamado de héroe nacional a Sebastián Rodríguez de Moura, conocido como Major Curió. En realidad tiene que publicar un mensaje más o menos parecido con esto, Osvaldo. El gobierno brasilero, en actuación contra la guerrilla de Araguaia, violó los derechos humanos, practicó torturas y homicidios, y por eso fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los participantes de esas violaciones fue el Major Curió, y por tanto nunca podrá ser llamado de héroe. La Secretaría de Comunicación rectifica la divulgación ilegal que hizo sobre el tema en respeto al derecho a la verdad y a la memoria. Me parece interesante esta resolución del Tribunal Tercero, ¿no? De TRF3. No, o sea, porque aparte es que se practicó tortura y se violó derechos humanos, era indiscutible, porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo había determinado, ¿no? Sí. Y no solo que lo determinó, como si no me equivoco fue en un fallo del 2011, condenó al Estado y le pidió al Estado que iniciara una política de memoria, verdad y justicia. En ese momento Dilma Rousseff dijo que eso no podía ser porque las presiones con el sector castrense eran muy fuertes, e inició esta comisión de la verdad que hacíamos referencia en la noticia anterior, que se investigaba, se sacaba a luz, pero no se condenaba porque estaban, digamos, alcanzados por la ley de la amnistía del año 1979, que lamentablemente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, por los cuales entonces no se podía investigar, siendo que, como todo el mundo sabe, en materia de delitos de lesa humanidad, no hay ley de amnistía, mucho menos ley de autoamnistía, como en el caso de los militares, ¿no, Osvaldo? Pero queda una puerta abierta, no sé si alguna vez se podrá ver, ¿no?, que los derechos de lesa humanidad son imprescriptibles. Sí. O sea que podríamos pensar que en algún momento algún gobierno que tenga el poder suficiente para hacerlo, porque creo que fue una cuestión de poder esa ley y lo que dictó la Corte en su oportunidad, que sea de suficiente poder, podrá hacer que se reabran esas causas, como pasó acá en la Argentina, que hubo un intento de una autoamnistía de los militares que fracasó, y después un intento de amnistiarlos de un gobierno y volvió a fracasar. O sea que digamos que en algún momento se haga justicia, ¿no? Bueno, Osvaldo, escuchamos algo de música, ¿qué te parece? A ver, ¿qué tenés? ¿Qué te parece, Ramiro, para este momento? Vamos a escuchar una canción alegre, un cantante llamado Macaco y un tema que se llama Tengo. Vamos por Tengo. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto, y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba me dijo: el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré: el secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto, y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir. Y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así
Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti y de mí. Y no es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. Bueno, escuchábamos al músico español Macaco y el tema Tengo. Y vamos a hablar entonces del Mercosur. Osvaldo, esta semana ha sido muy interesante en temas del Mercosur porque el presidente Alberto Fernández, bueno, el presidente, digamos, la Argentina, le toca rotativamente la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no, Osvaldo? Sí, y la asumió esta semana, una semana también que tuvo sus complicaciones, porque la reciente muerte del expresidente uruguayo que mucho había hecho para el Mercosur, ¿no? Tabaré Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez, sí, que importante, ¿no? Y bueno, le tocó a Argentina presidir y sería la primera participación internacional para el presidente argentino, porque esta razón de esta pandemia no ha permitido que las relaciones entre los países sean fructíferas, ¿no? Siempre fueron no se puede viajar al exterior, no se puede hacer nada, lo cual complicaba bastante las relaciones. Anteriormente, la presidencia le pertenecía a Uruguay, la tenía la calle Pou, ¿no? Le tocó esta época de pandemia y también, de alguna manera, aprovechó a Alberto Fernández para dar algunos lineamientos muy, pero muy interesantes, algunas luces, ¿no? Por ejemplo, hablando de que para la Argentina la unidad latinoamericana era una política de Estado. O sea que, más allá de los acuerdos bilaterales que pretenden algunos gobiernos, ¿no? Principalmente el de Paraguay y el de Uruguay, ¿no? Que siempre se quejan y muchas veces, con mucha razón, de que los socios mayoritarios, Argentina y Brasil, están muy, pero muy preocupados en su comercio bilateral y se olvidan del bloque. Y se olvidan muchas veces de que esos países pequeños, para los cuales el comercio de importación principalmente de los países europeos y de la China y de Estados Unidos, les es muy importante, ¿no? Lo que importa Paraguay para venderle después a Brasil y a Argentina, pero principalmente a Brasil, de China, por ejemplo, y de Corea, llegó a representar el 40% del Producto Bruto Interno del propio Paraguay. Hoy es menos, con la pandemia mucho menos, ¿no? Porque las fronteras están cerradas. Pero para ellos es muy interesante tener, digamos, la posibilidad de comercializar directamente sin tener que pasar por la barrera aduanera del Mercosur, ¿no, Osvaldo? Sí, también tener que respetar el origen de los insumos de los que está produciendo, ¿no? Que muchas veces eso hace que no pueda ser considerado interbloque el producto, sino que sea producto fuera del bloque, lo cual haría que cambie el nomenclador, o mejor dicho, haría que cambie los aranceles por producto extra bloque, fuera del bloque. También una cosa que resaltó Fernández fue la posibilidad de la incorporación como miembro efectivo de Bolivia,
Según dijo acá un periodista de derecha, muy bolsonarista él, lo hace porque Argentina está aislada internacionalmente. El gobierno de Alberto Fernández con su socialismo la ha aislado. Entonces busca un socio estratégico dentro del Mercosur, porque Abdo en Paraguay, la calle Pou en Uruguay y Bolsonaro están alineados con el lado bueno de la historia, con el liberalismo. O sea que seguiría perdiendo 3-2 Argentina de cualquier manera. Sí, o sea, las cuentas no me cierran a mí, suma un ¿no? punto nomás que tampoco le sirve, el del honor estarían sumando. No, pero realmente, no sé si es tan lineal la opinión. Yo creo que Fernández tiene una muy buena relación con la calle Pou, por lo cual, que inclusive se reunió en plena pandemia, apenas él asumió, se reunió, como pasa en el Río de la Plata, se reunió para comer un asado y ahí hablaron de política. Por lo cual fue muy criticado, ¿te acordás? Porque decía que no mantuvo la distancia social. También, sí. No pierden posibilidad de decir, o sea, en ese momento se podían reunir los anticuarentena sin barbijo al lado del obelisco, pero no podía el presidente comer un asado con el presidente de Uruguay. No, en ese momento los anticuarentena ponían a Uruguay como el paraíso posible para escaparse, porque ahí no había no estaba la infectadura. Pero cuando Alberto va a comerse un asado con la calle Pou, no hace distanciamiento social. De todas maneras, volviendo un poco a Bolivia, ¿no? Bolivia ya hace 10 años que está intentando ingresar al Mercosur y ha hecho el proceso de incorporar las normas que ha elaborado el bloque. Ya tiene el 50% de las normas utilizadas en el país y sigue haciendo reclamos que muchos son los mismos que vos decís que hace Uruguay y Paraguay, ¿no? Que ellos necesitan mayor cantidad de componentes fuera de extrabloque para sus productos, que si no podrían ser incorporados a interbloque, por lo cual pide que tenga un trato diferente. A mí me parece lógico el pedido, ¿no? Tanto de Paraguay, de Bolivia y de Uruguay. Seguramente tendrá que tener cierto tino en cómo se determina, porque si no correríamos serios riesgos de que usáramos productos que fueran hechos en China y con un sello que diría hecho en el Mercosur. En realidad son producidos en China, habría que tener controles y cuidados, pero no creo que a los países más chicos dentro del bloque hay que darle ciertas ventajas que los más grandes no tenemos por qué tener. Sí, lo que pasa es que esos controles, Osvaldo, a veces se hacen tan difíciles y a veces son... Mira, con esto de la pandemia se ha descubierto la cantidad de contrabando de soja de Argentina a Paraguay. Y de Paraguay saldría a Brasil y se exportaría a través de Brasil para no pagar las retenciones. La semana pasada, sin ir más lejos, a 16 kilómetros de Resistencia, se encontró una larga fila de camiones cargados de soja para embarcarse, estaban en un puerto, para ir rumbo a Paraguay. Paraguay exporta soja. ¿De dónde saca tanta importación de soja de la Argentina? Y ahí tenemos lo de Vicentín, que ahora está totalmente intervenida y con órdenes de allanamiento por estas triangulaciones que se hacían, ¿no? Supuestamente decían que estaban vendiendo soja procedente de Paraguay cuando era de aquí, era para no pagar las retenciones. O sea que son controles muy pero muy difíciles, muy pero muy complejos, pero concuerdo contigo, Osvaldo, hay que tratar de flexibilizar un poco pensando en los socios menores, ¿no, Osvaldo? Sí, que para ellos, como bien vos dijiste, es muy importante lo que puedan exportar a los demás integrantes del bloque. Y no puede ser que los problemas de fiscalización de Argentina y de Brasil los tenga que pagar Uruguay y Paraguay, el pato, ¿no? Pero también hay que tener cierto cuidado porque los chinos tienen mucha facilidad para poder producir con el sello que vos le pidas. Si lo querés que te lo saquen industria paraguaya o industria uruguaya, ellos no tienen problema. Evitar que los controles sean los menos posible, pero que haya cierto control para evitar que también se transforme el bloque ni Brasil, con lo gigante económicamente que es, ni Argentina, a veces pueden competir con los precios que tienen en China, o la falta de precios que tienen los chinos, ¿no? Porque en China nunca se sabe el precio de las cosas. Sí, un día vamos a tener que hablar un poco, Osvaldo, de lo que se llamó la globalización por abajo, que fue esa especialización de una región de la China que era bastante pobre,
para producir productos de calidad inferior que se vendían especialmente a Paraguay. Había familias chinas que se instalaron en Paraguay y que era el mercado de los que iban a buscar esos productos de Argentina y principalmente de Brasil, ¿no? Y que significó también el acceso de clase media a bienes de consumo que no los podrían tener de ninguna otra manera. Por ejemplo, artículos electrónicos, videocassette y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de que comenzó este proceso a los años 80, ¿no? Y que también significó para la propia China que un sector de su vasta geografía saliera, digamos, de la etapa rural y se industrializara, y que se creara en Paraguay una clase media comercial que, bueno, que después del 2008, principalmente con las leyes antipiratería que se adoptaron en Brasil, eso, digamos, fue aguas abajo. Pero es un tema muy interesante que lo podremos tratar otro día, Osvaldo, ¿qué te parece? Sí, porque ¿quién no ha ido a Paraguay o a Asunción o a Ciudad del Este y no ha comprado algún producto de un vendedor oriental, ¿no? Y la cantidad de gente que viajaba en ómnibus, ¿no? Para venderlos y revenderlos en las diferentes ciudades, ¿no, Osvaldo? Es que significó la fuente de ingreso para grande sector de la clase media de Argentina y de Brasil, Osvaldo. Todavía sigue siendo que se siguen comprando cosas en Paraguay en la Argentina por lo menos, ¿no? Alguna electrónica, monopatines, ese tipo de cosas eléctricos que se venden acá en el país, estados de Paraguay. Y otra de las cosas que me gustó del discurso de Alberto Fernández es que él, además de hablar del desarrollo y del comercio y de la unidad latinoamericana, habló del desarrollo sustentable, con lo cual estamos hablando de ecología y estamos hablando de economías populares y estamos hablando de otro tipo de producciones, y también habló de innovación tecnológica, que no sé, digamos, cómo se va a plasmar esto en la realidad, pero bueno, esperemos que algún día tengamos, por ejemplo, la tan anhelada Agencia Sudamericana Espacial, ¿no? Para poder aunar esos esfuerzos que tienen tanto Bolivia, Argentina y Brasil en materia aeroespacial. Y también habló una cosa interesante, que el desarrollo con inclusión social. O sea que no es el desarrollo, desenfrenado, o como dijo Cristina Kirchner en el discurso del viernes 18. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Esto de alguna manera lo había anticipado Alberto Fernández en la reunión esa del Mercosur. Sí. Quisiera recordar un tema que no lo tocamos, pero que está relacionado con la Agencia Espacial Sudamericana, que Argentina tiene un acuerdo con México de agencias espaciales para el desarrollo del espacio exterior, y hay un satélite, el Savia, un satélite argentino-brasileño que estuvo, me parece, parado en el gobierno de Macri, y que Bolsonaro creo que ahora tampoco mucho impulso le está dando, pero serían unas tentativas de hacer lo que fue Europa con la Agencia Espacial Europea, ¿no? Que es la que en ese momento la principal competencia que tenía la NASA, y que ahora ha sido superada por la Agencia Espacial Europea para el lanzamiento de satélites de todo el mundo. Que no le impide a países como Italia, por ejemplo, tener otros desarrollos asociados con empresas como Argentina, por ejemplo. De hecho, hay uno de los cohetes que utiliza la Agencia Espacial Europea para poner satélites más pequeños, no es el Ariane francés, sino que utiliza un cohete desarrollado por los italianos. O sea, creo que eso suma las agencias espaciales, sería importante. Lo que pasa es que habría que vencer esa competencia que tiene Argentina y Brasil, que parece que estamos jugando la final del Mundial en todos los campos, ¿no? Y en realidad creo que la unidad va a ser mejor para los países, y no de la competencia, a veces que una competencia estúpida, porque no llegamos a ningún lado, ni los esfuerzos de Argentina ni los esfuerzos de Brasil se terminan concretando. Sí, yo creo que los problemas del Mercosur se solucionan o se resuelven o se empiezan a solucionar con más Mercosur. Sí, probable, ojalá. En la medida en que los productores de carne se ponen contentos porque descubren aftosa en el otro país para poder venderla de ellos, eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque mañana estaremos nosotros en la misma situación. O los productores de pollo argentinos se ponen contentos porque en China encontraron que había una partida de Brasil que tenía COVID, siendo que los chinos le ponen lo que quieren ellos cuando quieren que baje el precio, ¿no? Sí.
como lo hacen los norteamericanos a los propios socios históricos que era Chile, ¿no? ¿Cuántas veces no le han encontrado cosas a la uva y a los productos que Chile le exportaba, ¿no? Era simplemente para o sulfitos en el vino, qué sé yo. Sí, tienen, internacionalmente se utilizan varios argumentos. Y bueno, estamos dejando por aquí, Osvaldo, estamos llegando casi a fin de mes, a fin de año digo, ¿no? Aprovechamos para desearles una feliz Navidad a todos los que crean en esa fiesta religiosa, y a los que no, también un poco de mesura, cuidado, el coronavirus anda suelto, y no es la última Navidad que tenemos que vivir, así que... Sí, de todas maneras creo que es una cuestión cultural, ¿no? Que no pasa por creer o no creer. Parece que los festejos navideños fueran parte de nuestra cultura, sin importar la creencia que se tiene. Sí. Bueno, recordamos que este programa se transmite los martes a las 18 horas por la radio Las Voces del Muro, y los domingos a las 21:15 más o menos, Osvaldo. FM Impacto, Villa Honor Galvez. La 95.3 de Villa Gobernador Galvez. Y después pueden seguirnos en las redes sociales, ¿no? Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y visitar nuestra página cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta el próximo café.